Keilot, Shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo libertad y sanidad sobre las naciones, sobre nuestra Keilot, sobre Yahshua levantando las naciones, y que seamos todos ante Yahweh dándole la cabot por darnos la oportunidad de estar en este Yom de Shabbat, dando la exaltación a nuestro Abba por este Yom apartado, por este Yom que apartó Yahweh para que le exaltáramos y le glorificáramos y diéramos toda a Él en todo lo que emprendemos y lo que realizamos. Hoy es un Yom, para mí cada Yom de Shabbat es un Yom muy especial, es un Yom donde entramos en la reverencia, en el ajabá, en el amor hacia Él, y donde podemos clamar la libertad y el amor que Él solamente nos da para que lleguemos en reverencia y en lealtad para Él. Hoy hay una dabar que Yahweh me da y es identidad de un pueblo. Identidad de un pueblo. Siempre tiene que haber una identidad para algo en la vida. Siempre tiene que haber identidad en lo que tú manejas. Cuando tú vas a emprender algo en la vida, tienes que tener identidad de lo que estás emprendiendo. Tienes que tener identidad de lo que vas a hacer. Es tanto, tienes que tener identidad de la persona que eres. Ahora, ¿cuánto no vamos a tener identidad de un pueblo? Un pueblo que Yahweh vino a traer para sanidad, para libertad. Un pueblo que Yahweh vino a rescatar a través de Yahshua. Y un pueblo que viene con la verajat o con la bendición desde hace mucho tiempo, que es lo que tenemos que tener plantado para nuestras vidas. Hay algo que tenemos que empezar a observar o a mirar, o siempre lo mismo mirando, y es lo que Yahweh nos viene indicando y lo que Yahweh nos viene mostrando a través de la Torah. Y lo que Yahweh nos viene mostrando e indicando a través de la Torah es la guianza, es la formación y es la lealtad que tenemos que tener yamín tras yamín para poder caminar en él. Siempre vemos la guianza, y la guianza la vemos a través de las tribus de Israel. Vemos la guianza, y la guianza la vemos a través de Judá y a través de Israel o Efraín, que Israel también lo podemos llevar como Efraín, a través de la promesa que Yahweh hizo a través de Jacob a Josué. Entonces siempre tenemos que mirar y tener esa guianza para nuestra vida, por los cuales debemos también guiarnos para nuestro derek, nuestro camino, que es la obediencia y la lealtad. ¿A través de quién? De Yahshua. Entonces siempre tenemos que tener esa lealtad, ese derek, ese camino para poder permanecer en Yahshua. Para poder empezar esta palabra que Yahweh nos da, vamos a hablar de la bendición, de la verajat. Y la verajat, o la bendición que Yahweh coloca a través de Jacob, la vamos a mirar en Bereshit 49. Y yo quiero que miremos Bereshit 49, 10 y 11. O Génesis 49, 10 y 11. Y dice la dabar en Bereshit 49, 10 y 11. Algo que el Yahweh planta, y es lo que Yahweh planta nadie puede quitar. Y dice la dabar de Yahweh: nadie le quitará el poder a Yahudá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga Shilot, el dueño del cetro, a quien una cajal de pueblos le obedecerá. Él atará a su asno a la vid, y en la rama de la vid su burrito. Lavará sus ropas con vino, y toda su ropa con la dan o la sangre de sus uvas. Algo que está plantando la verajá, que está colocando Jacob a Judá, es que Judá iba a tener la bendición o la verajá, y nadie iba a poder quitar lo que él tenía hasta que llegara ¿a quién? El centro, hasta que llegara Yahshua. Sabemos que Yahshua es de la tribu de Judá, y Yahshua fue el que vino a plantar. Si nosotros vimos esta palabra, vemos que en Zacarías también dice la palabra, cuando Yahshua va y toma el burrito y entra a Jerusalén. También en Mateo lo vemos. Y aquí estamos viendo que Yahudá es el pueblo que nadie puede borrar, nadie puede quitar. Es tanto que Yahudá es el pueblo que aun cuando fue esparcido, volvió otra vez a retomar su fuerza, volvió a retomar su tierra, mientras que Israel sí se esparció por las naciones. Pero Yahudá permaneció. Vemos que la bendición que se le dio a nuestra Salvador, a Yahshua, que es nuestra guianza y fortaleza. Esta es la bendición que Jacob colocó sobre Judá, pero más que colocarla sobre Judá, la colocó sobre Yahshua.
Es una verajá que colocó más Yahweh, no tanto sobre Judá, sino sobre Yahshua HaMashiach, porque la verajá la estaba colocando sobre Yahshua. Ahora miremos la verajá que colocó sobre Yosef o sobre Efraín. Y vemos la palabra en el mismo Berechí 49 y miremos el Pesú 22. En Berechí 49, 22 dice: Yosef es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto, y sus ramas trepan sobre el muro. Un hijo encantador, o un hijo con mucha verdad a los ojos. Cada uno de las mujeres subió a las alturas para verlo. Si nosotros miramos algo, cuando dice que extendió sus ramas por encima de los muros, quiere o significa que salió a las demás naciones. Cuando dice que se extendió, quiere decir que fue a otros lugares. Cuando levantó y pasó por encima del muro, quiere decir que pasó a lugares diferentes a lo que estaba predestinado. Cuando Yosef recibe la bendición, dice que se extiende. Y cuando nosotros vemos la bendición que recibe Yosef, esa bendición la pasó ¿para quién? Para Efraín y para Manasés. Y cuando él recibe la bendición para Efraín y Manasés, la extiende a las naciones. Entonces cuando está recibiendo esta verajá, más que para Yosef, la está colocando para Efraín. Y cuando la coloca para Efraín, la coloca para todas las naciones. Y ahí es donde nosotros entramos a recibir la verajá. Tomamos dos verajás, por la bondad y el amor de Yahweh. ¿Cuáles son las dos verajás que tomamos, o las dos bendiciones que tomamos? La bendición es esta, de que nosotros venimos a entrar como pueblo a través de Efraín. Y fue la bendición, porque Efraín fue el que subió por encima de los muros, las raíces, las ramas que se extendieron por encima del muro. Y la bendición que tenemos perfecta, la bendición de Yahshua, que a través de Yahshua pudimos entrar a la bendición de Efraín. Cuando entramos a la bendición de Efraín, entramos porque Yahshua nos llamó y nos envió a que estuviéramos en ese deret y pudiéramos entrar como pueblo a través de la bendición de ese vástago que es Yahshua HaMashiach, para que uniéramos con Judá y con Israel. Ahí tomamos las dos bendiciones. Tomamos la bendición de Judá a través de Yahshua y tomamos la bendición de Efraín como naciones que se extendieron, porque él extendió las ramas por encima del muro y se extendió por todas las naciones. Y aquí es donde entramos nosotros a recibir la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de ser un pueblo al cual Yahweh vino y juntó a través de Yahshua HaMashiach como el rey de Judá, o el león de la tribu de Judá, que es Yahshua HaMashiach. Y entramos nosotros como pueblo a través de Efraín, que es la bendición de Israel. Sus ramas se extendieron por encima del muro. Y algo muy especial es que los dos países que se dividieron fue Efraín y Judá. Efraín y Judá fueron dos países que se dividieron. Y son dos reinos, que es el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte fue llamado la casa de Israel, o la casa de Yosef, o Efraín. La casa del norte es todo lo que está a nivel del planeta, digámoslo de esa manera. Todas las tribus que se extendieron por las naciones. Pero la más importante es la bendición de Efraín. Porque ahí es donde entramos todos los países. Y entramos a reconocer que somos pueblo de Israel. La tribu del norte, que es Efraín. Que es la casa de Efraín. Que es también Samaria. Que está compuesta por 10 tribus. Y su capital fue Siquén. Siquén en hebreo quiere decir Chequén. Y significa hombre o sierra. Chequén significa hombre o sierra, o Siquén. Y ahí fue la capital donde fue plantado Efraín. Y fue dado, y fue el primer altar que edificó Abraham para Yahweh. Cuando después de llegar de Canaán, fue el primer altar que edificó Abraham para Yahweh. Yo quiero que miremos ahí mismo en Berechí 12, 6 al 7, por favor. Génesis 12, 6, 7.
Dice Berechí 12, 6, 7. Abraham atravesó la Eren hasta llegar a Chequén, hasta la planicie de el Mored. En ese entonces el Keinat habitaba en Eren. Yahweh se apareció a Abraham y le dio a su descendencia, le daré esta Eren. Y él construyó altar para quien se lo había aparecido. Fue el primer altar que Abraham edificó para Yahweh. ¿Y lo edificó donde? En Chequén. Fue el primer altar. Y esa fue la parte donde las tribus empezaron. Y fue la capital. Fue la capital donde fue Siquén. Y donde empezó, digamos, Abraham a reinar. Y donde empieza también Efraín después de mucho. Ninguno de sus reyes descendían de David. Todos realizaron lo malo ante Yahweh y también fueron llamados de Samaria. Ninguno de los reyes en ese tiempo de la tribu del norte fueron descendientes de David. Hay que tener siempre muy claro eso, que ninguno de los tribus del norte fueron descendientes de David. Solamente fueron descendientes los de la tribu del sur. Y en este tiempo acá es la tribu del norte, tiene que tener algo muy claro, que es Israel o es Efraín, para que lo entendamos, que es el que está esparcido ¿por dónde? Por todas las naciones. El segundo es el reino de Judá, que es el del sur. Estaba compuesto por las tribus de Judá, Benjamín, Leví. Algunos decían desertores del reino del norte. También se llamaba la casa de Judá y Jerusalén. Es una capital. Y los reyes descendieron de David, y algunos prefirieron hacer lo malo ante Yahweh. Pero todos los descendientes del sur eran descendientes de David. Pero ahí también muchos se levantaron a hacer lo malo contra Yahweh. Si nosotros miramos las dos, la tribu del norte o el reino del norte y el reino del sur, eran guiados por Yahweh, sí. Pero la parte más fuerte de todo esto es que ambos reinos siempre hicieron lo malo contra Yahweh. Hicieron lo malo contra Yahweh. Y ahí lo que estamos viendo en todos los tiempos, que todos los seres humanos dicen creer o dicen hacer la voluntad de Yahweh, pero no la hacen. Algo que tenemos que establecer en nuestra vida es que si nosotros decimos que somos pueblo de Israel y que somos el pueblo que Yahweh estableció sobre la Eret, tenemos que empezar a fundamentarlo dentro de nosotros mismos. Y tenemos que empezar a darle toda la cabot a Yahweh, por el ajabá del amor que ha plantado sobre nuestras vidas. Algo es que el reino del sur cayó primero ante Asiria, en el año 722, antes del Machía, luego del año 118. Y el reino, ese fue el reino del sur. Y el reino del sur también cayó ante Babilonia. El reino del norte, primero cayó el reino del sur, y luego el reino del norte cayó ante Babilonia en el año 586, antes del Machía, luego del año 316. Los reinos cayeron ante y fueron la parte donde se llegó a la esclavitud. Y siempre hemos notado que el reino del sur, que es Judá, estuvo esclavizado por mucho tiempo. Pero algo que tiene el reino del sur, que es Judá, que siempre que eran esclavizados volvían de nuevo a su heredad. Y aún están allí. Judá está todavía en el lugar donde siempre ha estado. Mientras que Efraín sí se esparció por todas las naciones. Y es lo que está esparcido por todas las naciones. Y si nosotros miramos algo es que siempre ha sido un rebaño descarriado y han sido las 12 tribus de Israel. Y más que todo fue la casa de Efraín. Judá volvió de nuevo después de ser cautiva durante más de 400 años. Y nunca perdió su identidad. Judá nunca perdió su identidad. Judá siempre siguió llegando al lugar donde tenía que llegar. Mientras que Efraín fue el que se esparció, que es donde estamos completamente todas las naciones. Los profetas siempre daban a guardar la Torá. Lo único malo que hizo el pueblo de Judá fue algo, que se volvieron
judaizantes. Cuando se volvieron judaizantes, ellos querían con su propia autoridad buscar la presencia de Yahweh. Con su propia autoridad querían que la presencia de Yahweh permaneciera en ellos. Así estuvieran haciendo lo malo. Eso ha sido lo malo de la tribu de Judá, o lo que Judá ha planteado. Que plantearon un judaísmo donde no les importaba si tenían que levantar sus propios argumentos o sus propias creencias para salir a cabo con lo que tenían. Y sin importar que cueste lo que cueste, tenían que ser un pueblo. Y ahí es donde ha sido lo duro del pueblo de Judá. Y por eso es difícil que el pueblo de Judá haya reconocido en este momento a Yahshua. Mientras que las demás naciones, y mientras que Efraín, que somos todos los que estamos esparcidos, hemos reconocido al Mashiach. Hemos reconocido a Yahshua. Aunque muchos de la tribu de Judá están reconociendo a Yahshua. Muchos están reconociendo a Yahshua en este momento. Pero ellos levantaron sus propias, ¿qué? Doctrinas, sus propios libros, sus propias creencias y sus propias enseñanzas. Y ahí es donde ellos han estado. Lo único bueno de Judá que ha sido que ellos nunca han perdido su identidad. Siempre han sido firmes y han estado firmes en donde quiera que han plantado. De nuevo vuelven a su bayit, a su casa. Nunca dejan su casa vacía, permanecen en su bayit, que es la firmeza que tiene el pueblo. Aunque estuvieron en un exilio y nunca se apartaron de la Torá. Es lo fuerte de lo que es Judá. Estuvieron exiliados, estuvieron en esclavitud, estuvieron en todo lo malo, pero nunca se apartaron de la Torá. Permanecieron siempre firmes en la Torá. Algo que nosotros tenemos que tomar siempre para nuestra vida es la firmeza. Si tú y yo decimos que somos el pueblo de Efraín, que somos Israel en las naciones, algo que tenemos que tener siempre en nuestra vida es que tenemos que tener firmeza y autoridad. Y tenemos que tener identidad. Si nosotros no tenemos firmeza, autoridad e identidad, es muy difícil. Es tanto, si tú no tienes firmeza, autoridad e identidad por tu propia vida, nunca vas a alcanzar a ser nadie en esta vida. Para tú lograr algo en esta vida tienes que tener identidad. Tienes que tener firmeza y autoridad. Si no lo tienes con tu propia vida, ¿cómo lo vas a tener para decir, soy pueblo de Yahweh? Soy alguien que Yahweh rescató. Soy alguien que Yahweh sacó del exilio de pecado y del exilio de maldición. Tengo que empezar a tener identidad por mi vida, para tener identidad por todo lo que Yahweh está haciendo con mi vida. Si yo estoy diciendo hoy que soy guardado por la mano de Yahweh y que soy bendito de Yahweh, Barud de Yahweh, tengo que empezar a clarificar mi vida como realmente Yahweh nos lo está dando a través de la Torá. Y es tener identidad de que somos un pueblo que Yahweh rescató y que Yahweh trajo en sanidad y que Yamita Yamin estamos viviendo la libertad y la sanidad que Yahweh está plantando sobre nosotros. Pero cuando mataron en ese tiempo a Zacarías, después de que conformaron el exilio, después de que vuelve el pueblo a restaurarse, cuando mataron a Zacarías, los dejaron por 400 años, durante los cuales crearon todo lo que es el judaísmo. Cuando mataron a Zacarías, ellos empezaban a incrementar o a proclamar sus propias doctrinas. Por eso Yahshua les decía muchas veces, si realmente conocieran a Yahweh, si realmente conocieran a Moshe, me conocerían a mí. ¿Por qué? Porque cuando mataron a Zacarías, ellos empezaron a levantar y a creer en sus propias doctrinas, empezaron a creer sus propios dogmas y empezaron a creer más en sus propias creencias, pues lo que enseñaban los Cohet, pues los que enseñaban los Nevilim en ese tiempo, que realmente hacen guiar por la Torá. Aunque el pueblo está despertando toda Rabá, y el pueblo tiene que despertar para estos tiempos, y Judá tiene que despertar para estos tiempos y darse cuenta que el Mashiach ya estuvo hace más de 2000 años en esta Eret, y que todos tenemos que llegar a los pies del Mashiach, porque Él es la Emet en la cual tenemos que permanecer. Los cuales quedaron en el judaísmo para hacerse prácticas humanas y creer que en sus prácticas humanas podían tener el poder y hablar con Yahweh. Muchos creen eso, aún tanto, no tanto ni en el pueblo de Judá, sino a nivel mundial.
en muchos lugares, en muchos países, creen que haciendo ritos y haciendo muchas cosas tienen un contacto personal con Yahweh. Y si nosotros notamos la Torá, la única forma de tener un contacto personal con Yahweh es obedeciendo los mandamientos de Yahweh y siendo leales con Yahweh en todo lo que Yahweh nos da. Ahí sería un trato personal con Yahweh. No hay necesidad de tener creencias, no hay necesidad de tener religiones, no hay necesidad de tener muchas cosas. Tenemos que obedecer la Torá de Yahweh. Es todo lo que Yahweh nos manda hacer, que obedezcamos su Torá, que obedezcamos su Devarim, obedezcamos su palabra para que lo entendamos, obedezcamos sus misbos, sus mandamientos, y seamos leales en el Deret, que es Yahshua. Es todo lo que Yahweh nos planta para que seamos firmes. Vayamos por un momento a Segunda de Crónicas 24, por favor. Segunda de Crónicas 24. Divrei. Segunda de Divrei o Crónicas 24. ¿Qué número es, por favor? 1074. Segunda de Virrey o Crónicas 24-21. Dice la alabar de Yahweh. Pero ellos conspiraron en contra de Secariahud o Zacarías, ben de Jehohadat, y por orden del rey lo mataron a pedreadas en el atrio de la Bayit de Yahweh. O sea que a Zacarías lo mataron ¿dónde? En la casa de Yahweh, o en el lugar de Tefilot, o en el lugar donde él llegaba a la presencia de Yahweh. Allí mataron a Zacarías a pedreadas. Y ahí es donde empiezan los exilios y donde empiezan los complots. El 22 dice: así fue como el rey Yahoshán mató a Zacarías y no tomó en cuenta la bondad de Yahoyadat, quien al morir dijo: que Yahweh vea esto y los juzgue. Ahí que estaban hablando, no tuvieron bondad de lo que el padre de Zacarías había hecho. No tuvieron bondad de todo lo que el padre de Zacarías había hecho. Y entonces Zacarías, ¿qué fue lo único que dijo? Que Yahweh lo mire y lo juzgue. Que Yahweh lo mire y lo juzgue. Porque tantas veces se ha llegado el pueblo a esclavitud. Es tanto porque el pueblo está en tanta esclavitud en este momento. Porque lastimosamente tanto el pueblo de Judá como el pueblo de Efraín está en este momento en esclavitud. Estamos en esclavitudes de tiempos. Estamos en esclavitudes donde los gobiernos quieren colocar sus propios monopolios sin ni siquiera mirar lo que Yahweh. Los gobiernos cierran fronteras y cierran lo que quieran. Los gobiernos colocan leyes que se tienen que cumplir. Y nunca miramos las leyes que Yahweh estableció. Simplemente el hombre coloca las cosas como quiere. A Zacarías lo colocaron como quisieron y fue muerto a pedreadas. Ni siquiera se acordaron de todo lo que había hecho el padre de Zacarías por ellos. Simplemente lo hicieron. Esto está pasando con todas las tierras y está pasando en estos tiempos. Nadie mira la bondad de Yahweh. Nadie mira lo que Yahshua hizo por Ahabat a toda la Eret. Nadie mira que Yahweh envió a su hijo Yahshua para que uniera los pueblos de Israel y los pueblos de Judá, para que uniera toda la tierra, uniera las naciones. Simplemente las naciones que están haciendo, o los reyes en estas naciones, o los hombres que están gobernando. Y es tanto que por todos los tiempos ha seguido igual. Han colocado sus gobiernos, han colocado autoridades sin mirar realmente lo que Yahweh es. Simplemente colocan argumentos y colocan gobiernos y colocan leyes. Pero no miran realmente lo que es la Torah para nuestras vidas. Ni miran realmente lo que es Yahweh para con nosotros. Simplemente colocan autoridades porque creen tener poder y autoridad. Pero no están mirando lo que realmente es Yahweh. Y lo que Yahweh está plantando sobre la Eret.
conspiraron contra Zacarías, el rey de Joás o Joachua, y no se acordaron de Joaidad, que era el padre de Zacarías. No se acordaron de la palabra o la promesa que él había dado. Vayamos por un momento a segunda de Melec 17. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17. Y miramos el verso 16. ¿Qué ha pasado cuando el hombre se prohíbe a sí mismo cumplir a Yahweh? Porque lastimosamente el hombre piensa tanto que se prohíbe a sí mismo darle un cumplimiento a Yahweh. Y se prohíbe a sí mismo tener una vez de obediencia y de lealtad para la vacados. Dice en segunda de Melachim, segunda de Reyes 17, 16, dice: abandonaron todos los misbots, los mandamientos de Yahweh su Elohai, y se hicieron 12 líneas fundidos, o 2 ídolos, en forma de becerros, y una imagen de la de belleza de acera, y se postraron ante todos los astros de Shamaí y adoraron a Baal. Sacrificaron en fuego a sus hijos e hijas, y practicaron las adivinaciones y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende a Yahweh, provocando así su ira. Por lo tanto, Yahweh se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Yahudá. ¿Aquí qué hizo Yahweh? ¿Arrojó a quién? A Israel, que es el mismo Efraín. O sea, ¿qué estaba haciendo Efraín? ¿O qué estaba haciendo Israel? Le estaba haciendo y atendiendo más a las creencias de las naciones. Se volvieron a levantar en hechicería, en idolatría, en maldición, y empezaron a hacer todo lo que las naciones hacían. Es lo que está haciendo el pueblo en este momento. Si tú te pones a mirar alrededor de tu vida y te pones a mirar todo lo que el ser humano está realizando, tú estás viendo que el pueblo está realizando idolatría, hechicería, maldad, maldición, y no guardan mandamientos. Y dice que fueron despedidos por Yahweh, y solamente quedó ¿quién? Judá. Pero Efraín fue el que fue echado por las naciones, fue el que fue lanzado por las naciones. Y Judá permaneció, porque Judá siempre ha permanecido. Pero el resto hemos estado en todas las naciones. Por eso hoy que estamos reconociendo quién es Yahweh, pero sí que reconocemos que es el Yom de Shabbat, pero sí que reconocemos realmente qué es el pueblo de Israel, tenemos que empezar a tener ¿qué? Identidad como pueblo. Y tenemos que darnos cuenta que somos Efraín, que somos Israel, que estamos esparcidos por las naciones y que tenemos que volver de nuevo a introducirnos como un pueblo fiel, honesto, que guarda mis voz ante Yahweh Sebaot. Dice el verso 19: pero aún Yahudá dejó de cumplir los misbot de Yahweh su Elohai y siguió las costumbres que introdujo Efraín. ¿Qué le pasó a Judá? Se puso a mirar lo que estaba haciendo Efraín, y ¿qué hicieron? Cogieron las mismas costumbres que Efraín estaba llevando. Cogieron las costumbres de ¿qué? De la idolatría, de hacer hechicería, de mirar los Elín, de caminar en pecado y en maldición. Alejándose de ¿qué? Lo primero que se aleja al hombre es de ¿qué? De los mandamientos. Cuando el hombre se aleja de los mandamientos de Yahweh, lo primero que hace es coger cualquier doctrina y coger hechicería, maldición, idolatría y todo lo que hay allí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás guardando los misbos de Yahweh y te estás colocando en tu vida que eres un ajín, un ajayó de Yahweh, lo primero que tú haces en guardar mandamiento es amarás a Yahweh, te lo jain con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y un mismo que hay muy claro es: no seas ¿qué? Idólatra. Cuando tú te alejas de ello, cuando tú te alejas de los mismos,
empiezas a coger cada parte de estas por las cuales Efraín y Judá cometieron error. Primero cometió el error Efraín o Israel. Luego cuando llega y Judá ve lo que Efraín estaba haciendo, empiezan a tomar los mismos argumentos o empiezan a tomar sus mismas ideas. Alejarse de Yahweh y empezar a tomar todo lo que están moviendo las demás naciones. El Pesú 21 dice: cuando Yahweh arrancó de la Mispahat o de la familia de David a Efraín o a Israel, estos hicieron rey a Jeroboam, ben de Nabal, y a Jeroboam su parte los alejó del camino de Yahweh y los hizo cometer un gran pecado. Cuando tú te alejas de Yahweh y cuando tú miras realmente que no eres capaz de ejercer como Yahweh te está mandando, ¿qué pasa con tu vida? Empiezas a cometer cuánto problema hay y empiezas a cometer todos los errores que se están moviendo ¿sobre dónde? Sobre la tierra, porque tú mismo empiezas a hacer esa parte de los errores que se están cometiendo. Cuando tú no miras los mandamientos de Yahweh, entonces tú miras más todo lo que está moviendo el hombre sobre la faz de la tierra y te parece más fácil vivir en el error del hombre que empezar a guardar los mandamientos de Yahweh. Y es el problema que está manejando el pueblo en este tiempo. Les cuesta mucho ver que tienen que guardar los mandamientos de Yahweh y les cuesta guardar los mandamientos de Yahweh. Y entonces se asientan más fácil el mirar todo lo que está haciendo el ser humano más relativo o más fácil para no guardarse para Yahweh. Simplemente piensan o dicen: Yahweh conoce mi letra. Yahweh conoce mi corazón. Porque es lo que el hombre está manejando. Yahweh conoce mi corazón. Y todo ser humano siempre maneja esa misma palabra. Cuando tú le hablas de la obediencia, de guardar mandamientos, siempre te dicen: Yahweh conoce mi corazón. Sí, todos conocen el corazón. Yahweh conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Yahweh conoce el corazón que no está guardando mis voz. Yahweh conoce el corazón que no está guardando mandamientos. Yahweh conoce el corazón que no está guardando Shabbat. Yahweh conoce el corazón que está viviendo descarriado y que está haciendo cosas que no son coherentes ante Yahweh. Yahweh todo lo conoce. Nadie, ninguno nos le podemos ocultar a Yahweh. Todos podemos estar y Yahweh a todos nos ve. Entonces Yahweh conoce el corazón. Y por el corazón será juzgado. Por tu corazón será juzgado. Entonces, ¿cómo tengo que tener el corazón para mi Abba Yahweh? 22 dice: de hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. ¿Qué hicieron? ¿Imitaron qué? Todos los pecados que estaban cometiendo. ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? ¿Qué está haciendo Efraín en este tiempo? Están haciendo lo mismo. Están imitando los pecados de Babilonia. Están cometiendo los pecados de todas las naciones. Y están viviendo los pecados que fueron entregados en Adet. Eso está haciendo Israel. Eso está haciendo Efraín en las naciones. Están cometiendo el mismo pecado que se cometió en ese tiempo. Se está viviendo tal cual en este tiempo. No se ha cometido error. Siempre se ha vivido en el error. Por eso cuando tú empiezas a mostrar la verdad, la gente se asusta. Y cuando te empiezas a mostrar la verdad, la gente dice: ¿para qué? No hay necesidad de tantas cosas. Vuelvo y repito: Yahweh conoce mi corazón. Pero Yahweh quiere un corazón de obediencia y de lealtad. Verso 23. Finalmente Yahweh arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos, los nebilinos, los profetas. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos a Achur, donde hasta el día de hoy se han quedado. ¿Qué hizo? Yahweh, ¿qué hizo? Siguieron cometiendo pecados, siguieron cometiendo maldad, entonces los colocó en las demás naciones. Los esparció por las naciones, por el pecado y la maldición que estaban cometiendo en contra de él. Siempre tienes que mirar algo en tu vida y es: ten identidad con tu vida. Ten identidad con tu vida.
Mira cómo está tu vida hoy. Mira cómo está tu vida ante Yahweh. Mira cómo estás manejando tu vida ante Yahweh. Mira cómo estás manejando tu vida. No te dejes abrumar. No te dejes llevar en error. No te dejes llevar en maldición. Aprende a vivir realmente para Yahweh y confiar realmente en los mandamientos de Yahweh. La estabilidad de nuestra vida es guardar los mandamientos del Abacados. Es la estabilidad de un pueblo que quiere tener identidad. Un pueblo que quiere guardarse para Yahweh tiene que tener identidad en ese punto. Y la identidad es guardar mis voz, guardar mandamientos y tener siempre sus pies firmes en el Mahón, en Yahshua. Siempre que tus pies sean firmes en Yahshua, que fue el que vino a unir a Efraín con Judá, como dice en el libro de Yesquel, o como dice Hebreos 8 también. Siempre tenemos que tener la firmeza. Vayamos por un momento al libro de Amós, por favor. Miremos Amós 9, por favor. Miremos Amós 9, 8, 9. Amós 9, 8, 9. Ya lo tenemos, amén. ¿Qué número, por favor? 604. Amós 9, 8. Amós 9, 8. Dice, por eso los ojos de Yahweh están sobre este reino pecaminoso. Borraré de la faz de la Ademán, o de la tierra, a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma Yahweh. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sin que caiga la Eret, ni una sola piedra. ¿Qué estaba dando una orden Yahweh? Y la orden que estaba dando Yahweh era de esparcer, o de separar. Y lo primero que estaba dando Yahweh era, voy a exterminar la descendencia de Jacob, pero no a toda la descendencia. Y luego llega y cuando nos explica dice, daré la orden de zarandear al pueblo de Israel. O sea, ¿de zarandear a quién? A Israel o a Efraín. Porque Efraín sabemos que es el que se va a unir o se está uniendo en este tiempo con Judá. Y cuando está diciendo voy a zarandearlos y los pasaré sobre la criba, para que no caiga ni una de sus piedras, sino que sea zarandeado sobre las naciones. ¿Qué ha hecho Yahweh en todo este tiempo? Eso ha hecho Yahweh en todo este tiempo. Por eso en este tiempo que nos estamos regocijando tenemos que darnos cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes somos para Yahweh? ¿Y cómo tenemos que levantarnos en este tiempo para Yahweh? ¿Y cómo tenemos que ser sensatos con Yahweh? Es este tiempo que tenemos que tener reverencia y seamos leales. Seamos leales con nosotros mismos. Seamos leales con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo no soy leal conmigo mismo, nunca voy a ser capaz de ser leal con lo que Yahweh ha plantado en mi vida. Nunca voy a ser capaz de aceptar lo que Yahweh me da en la Torah. Si yo no soy capaz de aceptarme a mí mismo, nunca voy a ser capaz de aceptar que tengo que tener una vida de orden y una vida de obediencia ante Yahweh. Por eso el pueblo ha venido zarandeado, por eso el pueblo ha venido yamín tras yamín, en mayor contienda con Yahweh. Por eso el pueblo ha venido yamín tras yamín, con mayor maldad o maldición sobre las generaciones, porque no han querido obedecer a Yahweh. Allí mismo en el libro de Oseas 7:8, por favor.
Está atrás. No, Está enseguida de Oseas, está enseguida de, todos. está enseguida de Amós. Todas. O sea, perdón. Oseas 7, 7, 8 al 10. Dice la palabra de Yahweh: Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Mire esta palabra, para que le prestemos atención. Y dice: Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. O sea que el otro lado, ¿cómo está? Crudo. Crudo. O sea que ¿cómo está Efraín en las naciones en este momento? ¿Cómo está el pueblo de Yahweh en las naciones? ¿Cómo está el pueblo de Yahweh moviéndose entre las naciones? ¿Cómo está el pueblo de Yahweh moviéndose a decir que soy maduro y que tengo y que estoy guardándome y que soy un pueblo real, pero está cocido por un solo lado? Por el otro lado está crudo. ¿Quién se come una torta que está cocida por un lado y por el otro lado cruda? Empezarías a separar la parte que está buena y dejarías la cruda al otro lado. Así está Efraín en este momento. Está cocido por un solo lado, está asado por un solo lado y el otro lado está crudo. Aquellos que no quieren guardar mandamientos, aquellos que dicen soy salvo por la rajén de Yahshua, son los que están crudos en este momento, porque les cuesta obedecer a Yahweh. Despierta Efraín en las naciones. Despierta pueblo de Israel en las naciones, porque estás cocido por un solo lado. No quieres obedecer los mandamientos de Yahweh. No quieres obedecer el Shabbat de Yahweh. No quieres ser leal con lo que Yahweh quiere dar, pero si quieres llegar a un yamin a la salvación de su nefes. Pero si estás crudo por un lado, ¿cómo vas a decir? Ya mi salvación está hecha. Difícil que seamos salvos si estamos crudos por un lado. Los extranjeros le vienen las fuerzas, pero él ni le cuenta. Pero él ni se da cuenta. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. ¿Qué está diciendo de Efraín? Hay tanta ceguera, hay tanto pecado, hay tanta maldad en el pueblo de Yahweh, que el pecado está tan incrementado, la hechicería, la idolatría, la maldad está tan incrementada que el hombre no se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta el hombre? Cuando guarde Torah, cuando guarde mandamientos. Dice que guardar la Torah es ¿qué? Una delicia. Es una delicia. Romanos dice que cuando me di cuenta que estaba pecando, dice Romanos, y me dice, me di cuenta que estaba pecando cuando comprendí que era la ley, para que lo entiendan. Cuando comprendí que era la ley, me di cuenta que era pecar. O sea, cuando conocí que era la Torá, me di cuenta que era pecar. Cuando empecé a guardar mandamientos, me di cuenta que era pecar. Eso le está pasando a Efraín. Ha llegado canas y no se ha dado cuenta. Está envejeciendo y no se ha dado cuenta. Está cocido por un lado y por el otro lado está crudo y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque no han entrado en el deleite que es la Torá. Porque no están guardando la Torá para que se den cuenta que están pecando. Cuando tú no guardas Torá, no te das cuenta que estás pecando y no te das cuenta que tienes que guardar los mandamientos de Yahweh. Es lo que le está pasando a Efraín en este tiempo. Y es donde tenemos que empezar a mirar nuestra vida realmente y empezar a educarnos realmente como Yahweh quiere que seamos educados para poder vivir la salvación de nuestro nefes. Judá volvió, pero Efraín aún estaba entre las naciones, donde se hicieron como los demás y se creían que eran gentiles,
o goyines. Pero esa identidad tiene que ser Yahweh. Judá volvió de nuevo ¿a dónde? A su nación. La tierra. Pero Efraín, ¿qué hizo? Efraín cree que es un gentil. Efraín cree que es un goyín, para que lo entiendan. Efraín cree que viviendo por la rajén es salvo. Y Yahweh me está mostrando a mí lo contrario, o nos está mostrando lo contrario a través de la Torá. Efraín está mezclado entre las naciones y cree que ya es salvo por Rajén o por Hanán. Cree que es salvo por Hanán o por Rajén, pero está crudo por un lado. Aún está encanecido y no se da cuenta que está lleno de pecado. ¿Cuánto nos toca aprender? Demasiado. ¿Cómo tenemos que empezar a implementar nuestras vidas? Mucho con Yahweh. Ahí mismo lo Shea. 1, por favor. Y miramos el verso 6, por favor. Oseas 1:6. Y vemos lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y aquí vemos algo que a veces le da a uno dolor y uno siente como ¿y por qué le pasó todo esto a Oseas? O Shea. ¿Y por qué tenía que vivir esto, Shea? Y Yahweh da respuestas. Y Yahweh trae la libertad y la sanidad. Pero entonces tenemos que mirar cómo está el pueblo de Israel en este momento. Y dice, bendito Yahweh, Barú Yahweh. Dice que Gomer volvió a concebir y tuvo una niña. Entonces Yahweh le dijo a Shea, ponle por nombre Lod Ruahamán, porque no volverá a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el capará, su insignia, su manto, su forma. ¿Cómo ha estado Israel? Ha estado cubierto. ¿Cubierto de qué? De engaño, de pecado, de maldición. Cuando Yahweh le dice a Shea, ve y cásate con esa mujer y ten hijos con esa mujer, o sea, esa mujer trae hijos de otro lugar, tómalos y hazlos tus hijos. ¿Por qué? Porque así está Efraín entre las naciones, porque así está Israel entre las naciones. Está prostituido. Israel está prostituido entre las naciones. Israel está tan prostituido entre las naciones que creen tener el respaldo de Yahweh, creen tener solamente, pero no lo están viviendo. Y aquí en el libro de Oshea vemos todo lo que Yahweh ha dado para que el pueblo despierte y para que el pueblo se dé cuenta realmente que tiene que ser un pueblo de Israel. Pero al hombre le cuesta. Verso 7. En cambio tendré compasión con la tribu de Yahudá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio de Yahweh, su Elohai, que estaba diciendo, tendré compasión ¿con quién? Con Judá, que es Judá el que está en este momento en la nación de Israel, pero Efraín está esparcido entre las naciones. No ha tenido, o se ha tenido tanta bondad Yahweh con nosotros, que nos está reuniendo en el medio de las naciones. ¿Por qué? Por el Ahabá que tuvo a través de Yahshua HaMashiach. Y nos estamos reuniendo como pueblo de Israel. Aquellos que Yahweh esparció, pero que hoy nos estamos volviendo. Y hoy ya vemos muchos en las naciones que estamos celebrando Shabbat. En muchos rincones de la Eret. Estamos haciendo esto mismo. Dándole la cama a Yahweh porque ya no queremos ser más hijos de prostitución. Ya no queremos seguir caminando más en pecado. Ya no queremos seguir caminando más en maldad ni en maldición. Queremos ser hijos reales de Yahweh. Queremos ser hijos que realmente seamos reconocidos. Queremos ser hijos que tengamos identidad. Y queremos ser hijos que Yahweh nos mire con agrado. Verso 9. Entonces Yahweh le dijo a Oshea, ponle por nombre lo Amanit, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Elohai. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo estaba el pueblo de corrompido? Digámoslo de esa manera. ¿Cómo estaba el pueblo de prostituido?
que Yahweh le dijo, ni siquiera lo reconozco ya. Ni siquiera digan que yo soy su Elohai. Ni siquiera lo digan. Muchos en este tiempo dicen, de hoy ese me escucha. De hoy ese me hace milagros. De hoy ese tiene a Jabá por mí. Y Yahweh está diciendo, el que está haciendo lo malo contra mí, yo ni siquiera lo llamo pueblo. Ni siquiera lo llamo que es parte de mí. ¿Por qué tenemos que dejar el pecado y la maldición y volver de nuevo a los pies de Yahweh? ¿Por qué tenemos que salirnos de la prostitución, de la maldad o la maldición que se ha plantado en todos los tiempos? Porque ya no podemos seguir siendo los mismos de antes. Naciones enteras. Ya no siga siendo el mismo de antes. Empieza a guardar mis voz. Empieza a guardar los mandamientos de Yahweh. Empieza a mirar cómo estás ejerciendo en tu vida. Ten identidad para con Yahweh. Ten identidad para con Yahweh. Y no dejes que el enemigo siga confundiéndote, como ha estado confundido el pueblo por todas las generaciones. Que sea el tiempo de despertar, que sea el tiempo de que sacudas tus pies y te des cuenta realmente quién es Yahweh para tu vida. Y date cuenta que tú eres Efraín, que tú no eres un goyín, que tú no eres un gentil, sino que eres un esparcido, pero que se está uniendo como pueblo en este momento. El Pesú 10 dice, con todos los israelíes serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó lo a mí, se les llamará hijos de Yahweh viviente. Donde mismo le dijeron que no iba a ser parte, Yahweh dice, voy a dar oportunidad y lo llamaré de nuevo y serán hijos del Elohai viviente. ¿Cuántas oportunidades le está dando Yahweh al ser humano en este tiempo? ¿Cuánta oportunidad le está dando Yahweh a Efraín en este tiempo? ¿Cuánta oportunidad le está dando Yahweh a Israel en este tiempo? Pero nos cuesta obedecer. Nos cuesta darnos cuenta que tenemos que guardar mandamientos. Y nos cuesta darnos cuenta que tenemos que buscar a Yahweh en rueda y en verdad. El pueblo de Yehudá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país. Porque grande será el león. ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo empezó Yahweh a unir a su pueblo? A través de Yahshua. Y a través de Yahshua se viene uniendo el pueblo de Judá con el pueblo de Israel o Efraín. ¿Qué es lo que Yahweh ha querido hacer? Los del sur y los del norte verán y hicieron un solo pueblo. Y es lo que Yahweh viene haciendo. Que la tribu del norte y la tribu del sur seamos un solo pueblo, para bendecir, exaltar y glorificar el nombre de Yahweh. Es lo que Yahweh quiere. Yo quiero que vayamos a Romanos 9, por favor. Y hay muchas diferencias de palabras, y hay muchas diferencias de la Torah. Yahweh traerá sanidad en pocos minutos, en el nombre de Yahweh Sebaot. Torah Rabá Yahweh. Romanos 9. Y miramos Romanos 9:24. Y a veces uno mira el cambio de palabra que tienen muchas Torahs o muchas Biblias. Y ahí es cuando mucha gente está enredada en este momento con la palabra de Yahweh. Que no se han dado cuenta que tienen que ser pueblo. Que no se han dado cuenta que tienen que vivir en Ikadosh. Y que no se han dado cuenta que Yahweh vino a libertarnos y a sanarnos. Romanos 9:24. Dice la alabar de Yahweh. Esto es a nosotros, a quienes llamó, no solo dentro de los Yahudí, está hablando Shaul. Esto no es a nosotros, a quienes llamó, no solo dentro de los Yahudí, está hablando Shaul, porque Shaul era un Yahudí, sino también dentro de los Goyim. En muchas versiones no dice de esta manera. Muchas versiones dice y a nosotros los gentiles. Fuimos llamados. Pero aquí está hablando es a aquellos que llamó dentro de los gentiles. Dentro de los gentiles. Llamó a unos dentro de los Yahudí y a otros dentro de los Goyim
o dentro de los gentiles. Si tú miras la diferencia de la palabra es esa, que en muchas versiones dice, y a nosotros los gentiles fuimos llamados. Pero aquí dice, y la Torá real dice es, dentro de los gentiles fuimos llamados. Porque Efraín está revuelto ¿dónde? Dentro de los gentiles. Y es lo que viene diciéndolo la Dabar en todo este tiempo. Que Efraín o Israel está revuelto entre los gentiles. Y aquí está dando Shaul, está dando la palabra. Y Shaul está diciendo a nosotros que estábamos entre los Yahudí y a otros que estaban dentro de los Goyim o dentro de los gentiles. ¿Fuimos qué? Llamados. Como él en verdad dice en Ochea, aquellos que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo. Ella que no era amada, llamaré amada. Si nosotros miramos esta palabra que estaba diciendo en la promesa que estaba dando Yahweh Ochea, dijo, reuniré no a quién, a Israel o a Efraín. O sea que si usted está mirando esta promesa la estaba dando Yahweh a los gentiles o al pueblo de Efraín o al pueblo de Israel. Si esta promesa la está mirando Shaul y la está mirando del libro de Ochea, ¿estaba llamando a quién? ¿A gentiles o estaba llamando al pueblo de Israel? Estaba llamando al pueblo de Israel. Porque es la promesa que Yahweh le ha dado a Ochea. Y le dijo, y lo llamaré pueblo. De donde están. Y los volveré a colocar como pueblo, juntamente con Judá. O sea que la promesa no es como dicen la mayoría de versiones. Y nosotros los gentiles fuimos llamados. No, la palabra y la promesa es, y aquellos que estábamos dentro de los Goyim, los gentiles, fuimos llamados. Y está la promesa. Porque muchas veces no miramos realmente la matriz de la palabra, sino que simplemente tomamos la palabra y decimos, nosotros los gentiles fuimos llamados. Pero no miramos que la promesa está diciendo que llamó fue a quién, a Efraín, a Israel fue llamado. Eso está hablando la Dabar que Yahweh nos da. Fue llamado los de la promesa. Y los de la promesa fue llamado a quién, a Efraín o Israel. ¿Por qué les digo Efraín? Porque es que Efraín es Israel. Y la promesa fue llamada ¿para quién? Para Israel. Dice, y en el mismo lugar que ellos les fue dicho, tú no eres mi pueblo, allí serán llamados hijos de Elohai viviente. O sea que la promesa es para quienes sean muy sensatos. La promesa está para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil. Aquellos que son llamados, muy claro lo dice la palabra. Y aquí Shaul está dando muy clara la palabra. Y si usted miraba a Ochea estaba dándote cuenta que Yahweh, y volví a llamar a Israel, volví a llamar a Israel, volví a llamar a Efraín, y ellos me llamarán Elohai mío. Miren la promesa, porque la promesa es de Yahweh. Vuelvo y tomo esa palabra del 26. Y en el mismo lugar de ellos les fue dicho, tú no eres mi pueblo, allí serán llamados hijos de el Elohai viviente. O sea que ahí llamó a Efraín, llamó a Israel, aquellos que estaban revueltos con los Goyim o con los gentiles, los que estaban mezclados y los que se han mezclado y donde estábamos nosotros también mezclados, que ya empezamos a ser pueblo de Israel toda Rabá, a nuestro Abba Yahweh. Mire que la palabra es clara, sino que muchas veces no se le presta atención a la Dabar que Yahweh nos da. Somos llamados Efraín por la unión con Yahshua HaMashiach, y nos ha dado un llamado para salir de la mentira. Cuando los Goyim le escriben a su voz, a Yahshua, y se arrepienten, cuando realmente éramos Goyim, que estábamos mezclados, pero nos arrepentimos realmente ante Yahshua, empezamos a hacer casa de Efraín a través de Yahshua HaMashiach. Y también Yahweh nos sacó de la esclavitud y nos trajo en una hora, porque estábamos caminando en tinieblas. Yahweh a través de Yahshua HaMashiach nos trae en una hora una claridad, una luz, para que salgamos de la tiniebla y la maldad en la que estuvimos por tantos años. Esta es la promesa que Yahweh
nos dio a través de Ochea. Y es la promesa que Shaul viene y coloca sobre el pueblo. La misma promesa que Yahweh le dio a Ochea, viene Shaul y la coloca para el pueblo, para que el pueblo en este tiempo abramos nuestros ojos y nos demos cuenta realmente de la dabar que Yahweh nos está dando. Vayamos para terminar al libro de Yesayahu, que dice Isaías. Miramos Isaías 42, por favor. Miramos el verso 6. Isaías 42, 6. Dice: yo Yahweh, te he llamado en Tesadiquet, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como lámpara para los gentiles o los goyim, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. No entrego a otros mi cabot, ni mi adoración a los Elim. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas y las anuncio antes que sucedan. Yahweh ya había anunciado todo. El pueblo no creyó. Vino Yahshua y trae la libertad. Vino Yahshua y abrió un camino. Vino Yahshua y fue el camino para que aún en medio de los goyim pudiéramos observar nosotros como goyim que fuimos esclavizados en pecado, pero empezamos a ser pueblo. Y entonces, ¿qué estaba hablando Yahweh? Estaba mostrando, voy a mostrar la claridad, voy a mostrar que ustedes tienen que salir de la esclavitud, y se lo estoy mostrando antes de que venga. ¿Quién? Yahshua. Yahshua vino. Y muchos no lo han querido aceptar, ni lo han querido ver. Pero nosotros hemos tenido la bondad o la gesed de Yahweh sobre nuestras vidas y hemos podido ver a Yahshua. Y hemos podido salir de la esclavitud en la que caminábamos. Estábamos llenos de esclavitud de hechicería, llenos de esclavitud de idolatría, llenos de esclavitud de lascivia, llenos de esclavitud de maldición, llenos de esclavitudes que no le agradaban a Yahweh, pero Él tuvo bondad y gesed por nosotros y nos ha traído en libertad y en sanidad. Toda rabada Yahweh por bendecirnos y guardarnos y por darnos la oportunidad de ser pueblo, y que tú te des cuenta que eres pueblo de Yahweh y que la palabra que está en Romanos no es para los goyim, es para Efraín, es para Israel, es para el pueblo que está esparcido. Tú que eres pueblo de Israel, sacuda tus pies, empieza a guardar Shabbat y empieza a obedecer los mandamientos de Yahweh, porque es la promesa que Yahweh nos dio para todos. Que tengamos una buena Laila Tov, que Yahweh traiga sanidad y libertad sobre las naciones, que nuestro Abba Yahweh nos dé la capacidad y nos dé mucha ajayit, vida, para en esta mañana, con su poder y con su autoridad, enseñemos para allá, a las naciones, y que tengan una buena Laila Tov.